Buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? Se extraña a los hermanos, ¿no? Que hoy no pudieron venir. Hay que estar orando por su regreso. Y también estar orando por aquellos que no han podido venir desde hace ya tiempo. Por ahí les vamos a pasar una listita para poder estar orando por ellos, ¿no? Sabemos que cuando nosotros nos empezamos a acercar al Señor, a buscar su rostro, a buscar de su santidad, sin duda nuestro enemigo empieza a veces a desanimarnos, a veces empieza a hacer de tropiezo, ¿no? Entonces, y para eso existe la iglesia, para podernos animar los unos a los otros, orar los unos por los otros y de alguna manera pues poder ayudarnos a estar presentes. Y bueno, hoy estamos terminando nuestra serie, Una esperanza viva, tu pasado, presente y futuro en Cristo. Y hoy va a ser este término, y va a ser muy importante que podamos poner toda la atención posible, porque justamente el tema que vamos a ver hoy es un tema que tal vez la mayoría conocemos, pero que a veces se nos olvida, y hay que estar recordando, ¿no? El nombre de la predicación de hoy es Glorificados en Él. Y bueno, hemos estado hablando durante estas 4 semanas sobre este tema de la esperanza. Esperanza que tú y yo podemos tener en medio de las adversidades de este mundo, en medio de muchas áreas de nuestra vida que a veces han sido difíciles. Y hemos visto que nuestra esperanza viva no descansa en nuestro medio, en nuestras adversidades, en lo que podemos ver con nuestros ojos, sino que nuestra esperanza viva descansa en aquello que ocurrió en el pasado, decíamos, aquello que alguna vez cuando estábamos en el Señor y vivíamos las consecuencias de nuestro pecado y constantemente estábamos cosechando esos frutos de vivir en nuestra propia carne. Y en ese pasado, un día llegó nuestro Señor Jesucristo. Un día nos confrontó con nuestro pecado, nos hizo ver que teníamos la necesidad de vivir en Él y para Él. Y justamente en ese momento, cuando nuestro espíritu fue salvado, cuando nos arrepentimos delante de Cristo y pusimos nuestra fe en Él, en ese momento fuimos hechos una nueva criatura. Entonces decíamos en el primer culto, que hoy estamos firmes por lo que ya somos. Hoy estamos firmes por lo que ya somos en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y mira, independientemente de las adversidades que sigamos teniendo, tú tienes que recordar y tenemos que recordar esto, que nosotros ya somos una nueva criatura, con dificultades, tal vez con deficiencias, con defectos de carácter, pero hemos sido creados como una nueva criatura. Después vimos que aún en este tiempo, aunque hemos sido ya transformados, pero seguiremos siendo transformados a la imagen de Cristo Jesús. Y decíamos que vamos teniendo victorias, que el Señor nos va dando esa victoria y nos va transformando de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y decíamos que aún en estas aflicciones seguimos conservando este cuerpo débil. Tenemos un cuerpo débil, es un cuerpo que se enferma, un cuerpo que de alguna manera también sufre por su alma, por esas deficiencias de carácter. A veces tenemos aflicciones, frustraciones, nos deprimimos, tenemos ansiedad. Y sabemos que aún estando en Cristo, podemos batallar con estas cosas. Pero decía a Pablo, no todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y justamente veíamos la semana pasada que todo esto que hoy tú puedas estar viviendo y que puedas decir, Señor, pero híjole, te busco día a día, trato de esforzarme, no soy el mejor, no soy la mejor, pero sigo batallando, ¿no? Con este pecado que a veces no puedo dejar, sigo batallando con mi carácter, que sé que estoy mal y lo sigo haciendo. El Señor lo sabía.
Y tan es así que Él lo sabía, que justamente Él nos sostiene en el proceso, que fue lo que veíamos la semana pasada. Nuestra esperanza viva está en que hoy, en este presente y día a día, estamos siendo sostenidos en el proceso. Y bueno, el día de hoy vamos a terminar esta serie y es mi deseo que podamos salir animados y confortados y que podamos salir con esta esperanza viva que hoy tenemos en el Señor y que nuestra mente y nuestro corazón esté puesto en ese futuro glorioso que nos espera. Por eso te decía, el nombre de la predicación es glorificados en Él. Y mira, ahí me acordaba de una frase, no me acordé completamente de ella, solo sé que era de John Newton, pero más o menos así la arreglé. Y fíjate lo que dice, ¿no? Decía John Newton, dice, por la gracia de Dios no soy lo que era, y aunque hoy tampoco soy lo que he de ser, por la gracia de Dios seré glorificado en Él. Te lo repito, y es algo que seguramente, algo que te tienes que llevar en el corazón, ¿no? Por la gracia de Dios no soy lo que era en un pasado, ¿no? Ya no soy lo que era. Y aunque tampoco soy lo que seré, por la gracia de Dios seré glorificado en Él. Entonces, en eso debe descansar nuestra esperanza, familia. Y bueno, la cita en la que hoy vamos a introducirnos es Romanos, capítulo 8, versículos 18 al 23. Romanos 8, 18 al 23. Así que vamos a ponernos de pie en cuanto la tengas para poderla leer. Y dice así la palabra de Dios, y yo tengo aquí un título en mi Biblia Reiri, dice, una vida expectante. Y dice así, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción, de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún esta con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Vamos a orar. Señor, gracias por esta palabra, Señor, que hoy vas a ministrar a nuestros corazones. Te pedimos, Padre, que seas tú hablando a cada uno de nosotros, Señor. Tú conoces nuestra necesidad, tú conoces las cargas que el día de hoy tenemos cada uno de nosotros, nuestros miedos, nuestras frustraciones, nuestras aflicciones, Padre. Pero sabemos, Señor, que tú eres aquel que nos puede sanar. Tú eres aquel al que le podemos entregar nuestras cargas el día de hoy, Señor. Y arrepentidos, Padre, con un corazón honesto, venimos a ti para que hoy tú nos puedas hablar a través de tu palabra, que seas tú ministrando nuestro corazón, Señor, sanando esas heridas y sobre todo, Padre, darnos una esperanza, Señor, de esa gloria venidera que nos espera a cada uno de nosotros y a nuestra familia, Señor, porque por eso es que hoy estamos aquí, por la esperanza que solamente tú nos puedes dar, Padre. Ponemos este tiempo en tus manos, que seas tú el que nos hable, nos redarguye, nos anime y nos consuele. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Muy bien, vamos a sentarnos. Ok, aunque lo leí ahorita en la Reina Valera, lo vamos a ir viendo en la Nueva Traducción Viviente porque viene un poquito más claro y no es mucho la diferencia. Pero bueno, decía el versículo 18, dice, sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado, dice, que no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Esto es lo que dice la Traducción Nueva Viviente. Y familia, nuestra esperanza, Pablo nos afirma que lo que hoy sufrimos no es nada comparable con lo que vamos a vivir en un futuro. Y mira, yo sé que a lo mejor esta idea te puede parecer vaga y decir,
pues sí, es lindo escucharlo, pero no sé realmente cómo va a ser ese futuro. No me lo puedo ni siquiera imaginar. Entonces, a veces nos es difícil, cuando no podemos ver las cosas, nos es difícil gozarnos en algo que no hemos visto. Pero te invito a que hagas algo. Justamente ve a tu vida pasada cuando no conocías del Señor. Cuando estabas perdido en el mundo, batallando, cosechando las consecuencias de tu pecado. Si en ese momento yo te hubiera dicho, o alguien se hubiera acercado a ti y te hubiera dicho, es que Luis, o ponle tu nombre, sigue buscando del Señor, y lo que hoy estás viviendo no es comparado con la gloria venidera que vivirás cuando estés en Cristo Jesús. A lo mejor ahí puedes entender un poquito, cuando vas a tu pasado y dices, es cierto, si me hubieran dicho que hoy viviría algo diferente a como estaba viviendo antes, tal vez hubiera dicho, ¿de qué me hablas, no? Pero bueno, hoy estás viviendo una gloria venidera, una victoria que antes no tenías. Entonces, espero que con esto te puedas dar una idea de lo que va a ser cuando tú ya seas glorificado, cuando el Señor venga por nosotros. Si has tenido victorias, imagínate las victorias o la gran victoria, la gloria que vamos a poder ver cuando estemos en presencia del Señor, ¿no? Y dice el versículo que nada se compara con este momento. Y pregúntate, ¿qué es lo que te aflige hoy? Enfermedad, problemas en el matrimonio, con los hijos, la economía, el dolor tal vez de alguna pérdida. ¿Qué es lo que te aflige? Pablo nos dice y nos reafirma que no hay nada, ¿no? Como te decía, no hay nada comparado con la gloria venidera, porque cuando venga el Señor, entonces tendremos paz, tranquilidad, amor, armonía. No sé si a veces te has levantado y has dicho, híjole, ¿cuál es el sentido de esta vida, no? Otra vez volver a trabajar, el sol, la lluvia, los mismos quehaceres, etcétera, y vivimos la cotidianidad. Y a veces, ¿sabes? Sentimos eso. Pero ¿sabes por qué a veces sentimos esto? Porque a veces carecemos en nuestra vida de un propósito. Porque cuando tenemos un propósito, todo cambia. Piensa a lo mejor el primer día que ibas a entrar a la escuela. El primer día o aquel día cuando tal vez al día siguiente te ibas a ir de vacaciones. O aunque sea a un balneario. ¿A poco no? Incluso de pequeño, ¿no? No te querías ni dormir. ¿Por qué? Porque había un propósito al siguiente día. Y eso es lo que te animaba. Entonces, como cristianos, hoy tenemos un propósito. El punto es que lo tenemos que buscar, si es que no lo tenemos, vivirlo, y entonces vas a poder vivir con esa paz, con ese amor, con esa armonía, y vas a gozar tu día a día. Mira, acompáñame a Apocalipsis 21, 3, 4. Ahí el apóstol Juan, cuando le es revelado el Apocalipsis 21, 3, 4, fíjate, Juan dice así, oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo, Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. Él secará todas lágrimas de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Dice el Apocalipsis, dice Juan, que el Señor secará de nuestros ojos toda lágrima. Que ya no habrá más muerte ni dolor. Y ya no lo habrá porque simplemente Él va a estar viviendo entre nosotros. Y familia, esto nos tiene que dar esa esperanza en este tiempo para poder anhelar la venida del Señor. Y mira, en los versículos 19 al 21, regresando ahí a Romanos 8, del 19 al 21, Pablo nos va a decir que esta glorificación del creyente, del Hijo de Dios, no solo es esperada y anhelada por nosotros, sino que aún la misma creación.
Y así es, ¿no? Cuando yo leí esto por primera vez, decía, ¿cómo la misma creación? Porque tú ves a lo mejor un árbol, ves el campo, ves un río, ves a los animales, y a veces, aunque son objetos, bueno, no son objetos, son seres vivos, algunos animados, pero otros inanimados, como un árbol, tú podrías decir, bueno, o sea, ¿a poco el árbol realmente desea también esa gloria venidera? Desea también que sea restaurado. Y sí, dice la palabra de Dios. Fíjate, el versículo 19 dice, pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, toda la creación, escucha esto, contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Y piensa en esto, hoy los ecosistemas están totalmente cambiados. En un momento hay lluvia, en un momento hay calor, en un momento caen unos granizos enormes del tamaño de una pelota de ping-pong. No sé si a quienes les gustan los animalitos, vemos, por ejemplo, en estos programas de National Geographic y todos estos, vemos a veces cómo están los mares llenos de basura, vemos animales que están atorados entre redes, vemos realmente algo horrible, que no era el plan de Dios. Entonces, es una realidad, la creación allá afuera también espera con ansias que el Señor venga a restaurar todas las cosas. Entonces, ¿pero por qué pasa esto, no? Bueno, en Génesis leemos que con la caída del hombre en el pecado, al desobedecer a Dios y querer ser ellos su propio Dios, todo se corrompió. Absolutamente todo. El hombre perdió su naturaleza divina, su naturaleza original que provenía del Padre. Para entonces ya no ser hechos a imagen y semejanza de Dios, para ser imagen y semejanza del hombre corrompido. Miren, vamos ahí a Génesis 1:26. Ya hemos, creo, en algún momento visto estos versículos, Génesis 1:26. Y ahí vamos a ver cómo todo era perfecto. El plan de Dios era perfecto. Y a veces si tú te preguntas en algún momento y dices, pero Dios, ¿por qué permites esto, no? Y a veces si alguien te lo pregunta, pero si existe Dios, ¿por qué pasa esto y esto? Bueno, lo vamos a ver aquí. Dice, entonces, Génesis 1:26, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoríe en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en toda animal que se arrastra sobre la tierra, ¿no? Y entendemos que el Señor había hecho al hombre a su imagen y semejanza, pero sabemos que en Génesis 3 la mujer es seducida por Satanás. Sabemos que seduce su alma, intelecto, emociones y voluntad, contradice la palabra de Dios y le dice, tú puedes ser como Dios. Dios no quiere que comas de este árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y mal, porque no quiere que seas como Él. Entonces la mujer, seducida en sus sentidos, toma el fruto, lo come y le da a su esposo. Y conocemos la historia, ¿no? El hombre quiso ser como Dios. Y a veces decimos, bueno, pero ¿eso qué tiene que ver conmigo? Yo no estaba en el huerto, ¿no? Yo a lo mejor hubiera tomado otra decisión, pero la verdad es que no es cierto. Continuamente, diario, tomamos decisiones que no provienen de la divinidad ni de la palabra de Dios, vienen de nuestro propio pensamiento. Es que yo creo que esto es mejor, es que yo creo que si hago las cosas así va a ser mejor. Hacemos exactamente lo mismo que hizo Eva y que hizo Adán. Entonces, desde ese momento se corrompió. Y vamos allá adelantito a Génesis capítulo 5, versículo 3. En ese momento, esa creación divina, donde el ser humano era un reflejo, era un espejo de la gloria de Dios, se rompió, se corrompió totalmente. Y dice Génesis 5:3, fíjate, después de todo lo que pasó, dice, y estando Adán 130 años
Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo. ¿Y qué dice? A su imagen conforme a su semejanza, conforme a su imagen, perdón. Y llamó su nombre Set. Es decir, Set, este hijo, ya no fue hecho conforme a la imagen y semejanza de Dios, sino fue hecho conforme a la semejanza de Adán. Y de ahí para acá, tú y yo no somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Algo importante, ¿no? Porque a veces nos confundimos y decimos, no, es que somos hechos, no, ya no. Bueno, antes de Cristo. ¿Por qué? Si bien conservamos intelecto, emociones y voluntad, que es la semejanza que podríamos tener aún del Señor, pero sin Cristo nuestra naturaleza se corrompió totalmente. Cuando venimos a Cristo, entonces ya recuperamos esa imagen y semejanza. O sea, en Cristo sí recuperamos esa imagen y semejanza, en la cual aún estamos trabajando, ¿no? Y bueno, este espíritu de esencia divina con el cual el hombre fue creado se perdió. El ser humano perdió el vínculo totalmente con Dios, la comunicación, y por tanto su alma se corrompió. Entonces, de tal manera que lo que ahora el ser humano piensa, siente y hace, cuando está sin Cristo, no tiene nada que ver con su imagen y semejanza, está corrompido. El resultado, el mundo en el que vivimos. El mundo en el que vivimos, siglos y siglos de decadencia humana. Y para ver un retrato de esto, mira, acompáñame a Romanos 1, 24 al 31. El apóstol Pablo nos va a hacer una descripción de la condición del hombre. Romanos 1 del 24. Lo iba a leer en la traducción, en nueva traducción viviente, pero, ¿sabes? Es muy fuerte. Digo, aquí igual podemos verlo, pero es muy fuerte. Viene un poquito más explícita. Fíjate, Romanos 1, 24. Dice, las consecuencias de la condenación y abandono por parte de Dios. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Dice, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún las mujeres cambiaron el uso natural, por el cual es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en las lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución de su debido extravío. Dicen que aquí, algunos dicen que ahí fue la primera vez que se dio el SIDA, esta enfermedad. Versículo 28, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dice, pues estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Hasta ahí. Esto nos describe más o menos cómo estaba y cómo está al día de hoy la naturaleza del hombre. Sin duda, desde hace cientos de años, estos pecados existían. Con la primera vez que yo vi esto en Romanos, dije, ¿de verdad? Desde ese entonces, Dios mismo habla de esto, de la homosexualidad, del lesbianismo, de todas estas cosas en su palabra. Sí, el hombre ya estaba corrompido. No ha cambiado. El punto es que hoy lo hace más libremente y se ha multiplicado la maldad. Pero el pecado sigue siendo el mismo, ¿no? Y dice, regresando allá a Romanos 8,
Dice, contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Y dice contra su propia voluntad, porque de alguna manera, fíjate, de alguna manera la naturaleza, la creación, no tenía culpa de nada. ¿Quién fue el culpable? Dice, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. El culpable, familia, fue el ser humano. Y lo veíamos en Génesis, ¿no? Cuando le dice el Señor a Adán, ahora comerás del fruto de la tierra, pero con el sudor de tu frente. Y entonces sabemos que empezaron a nacer cardos y espinos. Todo lo que era belleza en esta tierra se descompuso por la culpa del hombre. Génesis 3, 17 al 19, justamente habla de esto. Dice, y al hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de tus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás el alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado. Pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Entonces te das cuenta, aún la tierra. Aquí tenemos a nuestro hermano Javi que conoce las cuestiones del campo, ¿no? Sin duda, el trabajo lo creó Dios. Porque también decimos, híjole, por culpa de Adán y Eva hoy tengo que trabajar. No, el trabajo lo creó Dios. Pero era más sencillo. Y tal vez podemos saber hoy en el campo quitar la hierba, la hiedra, cardos, espinos. Hoy es mucho más difícil quitar, tal vez fumigar, o sea, preparar el campo para sembrar es más complicado. ¿Por qué? Porque finalmente la tierra se corrompió. Entonces te das cuenta, este deseo y este anhelo de nuestra glorificación no solamente es de nosotros, sino también de toda la creación, de toda la tierra. Pero ¿sabes qué es lo triste de todo esto que hoy tú y yo estamos escuchando y muy probablemente ya lo habías escuchado? Lo más triste de todo esto es que hay personas allá afuera que no lo conocen y no saben de esto. Y por eso es necesario que nosotros lo podamos recordar. ¿Por qué? Porque allá afuera hay personas que no tienen ni idea de lo que se va a venir a esta tierra. Platicando alguna vez con un familiar, le decía, cuando salimos de Ecatepec, Ecatepunk, mejor conocido por muchos, que ya salió en una película, el nombre de Ecatepunk, me sentí orgulloso, es cierto. Pero conocido mal, ¿no? Porque decían, no, este es de Ecatepunk. Bueno, le decía a este familiar, sálganse de aquí. Vámonos para Querétaro, sálganse de aquí. ¿Y sabes qué me respondió? No, pero esto se va a componer. Esto no puede seguir así toda la vida. Esto va a ser diferente. En ningún lado de la Biblia dice que esto se va a componer. Es más, incluso, y es que es un sueño que tenemos nosotros. ¿Cuántas veces no hemos orado, cristianos, orado por, Señor, por favor, que se acaben las guerras, que haya paz entre tal y tal país? Perdón, eso no es bíblico, no va a pasar. Continuarán las guerras, no habrá paz. Y es algo que a veces oramos. Pero, ¿sabes? No es una oración correcta. La oración correcta sería, por favor, Dios, que en medio de estas guerras las personas puedan reconocerte, que puedan salvarse. Levanta más siervos que vayan y prediquen el evangelio. Esa es la oración correcta. El pedir que se acaben las guerras y que haya paz, eso no va a ocurrir, familia. Es antibíblico. Pero eso habla del desconocimiento de la palabra de Dios, o que a veces se nos olvida. A veces se nos olvida. Y es por eso, familia, y esto es lo triste, que muchas personas no tienen idea de lo que va a venir. No tienen tampoco idea de la esperanza que tienen. Mira, cuando vamos a los anexos a compartir, a veces les hablamos a los jóvenes y les decimos, oye, ¿tú has escuchado del rapto, del arrebatamiento? No, ¿qué es eso? ¿Has escuchado que va a venir Jesús por segunda vez? No. Y claro, no lo saben porque ni siquiera saben que vino por primera vez.
¿no? Pero esto es algo, familia, que nosotros conocemos y nosotros tenemos que llevar esa esperanza. Mira, en el versículo 22 dice, regresando a nuestro material, dice, a la Biblia, dice, pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. ¿Y cómo es un dolor de parto? Dicen las que saben y quienes lo han vivido, que es un dolor intenso, fortísimo, que parece que sienten que van a morir. Imagínate. Entonces, dice el Señor a través de Pablo, que es la naturaleza, la creación gime como dolor de parto. Pero sabes, hay veces que nos hemos acostumbrado al dolor que ya no nos damos cuenta de esto. Muchas veces cuando te acercas a las personas e igual les pides oración por alguna situación o le dices, ¿en qué puedo orar por ti? Las personas dicen, no, pues nada. Ya nos hemos acostumbrado al dolor, nos hemos acostumbrado a los problemas en la familia, entre padres, entre hijos, con los hermanos, y pensamos que todo es normal. Pero realmente la creación, tú y yo gemimos, aunque a veces no nos demos cuenta. Y no nos damos cuenta, familia, o la humanidad no se da cuenta, porque está llena de anhelos de este mundo. Su vista, su mente no está puesta en ese futuro, sino está puesto en los afanes de esta vida, en hacer más riquezas, en hacer dinero, en hacer negocios, en hacer tantas cosas, pero menos en la santificación de su alma, y mucho menos en la santificación del alma de otras personas. Entonces, es por eso que el Señor nos ha prevenido año tras año, todo el tiempo, siglos, y nos ha llamado al arrepentimiento, que busquemos su rostro. De hecho, el que hoy nosotros estemos aquí, el que esta iglesia esté hoy aquí, justamente ese es el propósito, que las personas puedan conocer de lo que viene y lo que ha de venir, y que tienen una esperanza viva en que un día, si ponen su fe en Cristo, van a ser glorificados, ellos y sus hijos, su familia. Dice el versículo 23, dice, y los creyentes también gemimos, aunque tenemos el Espíritu Santo en nosotros, como nuestra anticipada gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea librado del pecado y del sufrimiento, dice, nosotros también deseamos, con una esperanza ferviente, que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos. Y fíjate lo que dice, incluidos el nuevo cuerpo que nos prometió. Aquí habla de esa glorificación, que es nuestro tema. Tenemos que ser glorificados, nuestro cuerpo va a ser glorificado. Ya no va a ser un cuerpo que se va a enfermar, ya no va a ser un cuerpo que se va a deprimir, un cuerpo que va a estar lleno de ansiedad, un cuerpo que se está debilitando conforme pasan nuestros años de vida. No, el Señor nos va a glorificar. Y eso es maravilloso, familia. Pero a veces te digo, no lo vemos porque estamos perdidos y distraídos en este mundo. Y mira, cuando nosotros entendamos esto, cuando nosotros comprendamos el mundo que vivimos y podamos entender lo que hoy estamos sufriendo como sociedad, entonces va a llegar el momento en que vamos a decir, como lo dijo el mismo apóstol Juan, amén, sí, ven Señor, ven. Mira, a platicar con mi esposa, ¿cómo es que nos hemos acostumbrado? El día viernes, creo, ahí en Corregidora, hubo un asesinato, ¿no? Hubo una balacera. Justamente, y me llamó mucho la atención porque era exactamente donde vivíamos, ahí por la colonia Los Ángeles. Y me llamó la atención porque la noticia decía que estaba ahí también la policía, en conjunto con la policía de Huimilpa, ¿no? Dije, bueno, quién sabe qué tiene que hacer allá. Pero bueno, el punto, ¿qué pasó? Una noticia como las escuchas todos los días, ¿no? Estaban las patrullas haciendo una barrera porque estaban persiguiendo a alguien, o tal vez iba a pasar por ahí alguien de estos que hoy venden el huachicol. Y entonces estaban pues los 3 órdenes de gobierno, etcétera. Pero bueno, el punto es que estaban justamente en el Romeral, enfrente de donde vivíamos. Y dicen que estaba ahí esta
patrulla esperando a que les dieran el aviso y sale una camioneta del mismo Romeral y ellos ni siquiera la detuvieron ni nada. O sea, lo hubieran podido pasar, pero ya es tanta la maldad del hombre que cuando pasan por ahí los rafaguean. Pues muere en el momento muere un policía, ¿no? Y esa noticia tú podrías decir, pues sí, es normal, ¿no? Como todo el mundo, antes no murieron más, ¿no? Pero le digo a Free, me puse a pensar y dije, si ese patrullero que estaba ahí, probablemente un joven, si hubiera sido mi hermano, si hubiera sido mi hijo, si hubiera sido mi nieto, mi yerno, mi esposo, ¿no? Las mujeres. Imagínate, cuando lo bajas así, dices, wow, o sea, imagínate el dolor y el sufrimiento de esa familia. El policía estaba sentado ahí, tal vez a la expectativa, y de la nada, ¡fum!, lo rafaguean. Cuando lo piensas de esa manera, dices, Señor, ¿cómo es posible que el mundo esté lleno de tanta maldad? Porque le decía a Free, estos cuates ni los estaban persiguiendo si hubieran podido seguir, pero los mataron. Y sabes, esto pasa todos los días, pero como son noticias que vemos diario, nuestro corazón se ha endurecido. Una más. Pero cuando lo ves así y te pones en los zapatos de la persona y dices, pudo haber sido mi hijo, mi familiar, qué dolor, qué tristeza, familia. Sin duda tenemos que anhelar y desear que el Señor venga. Debe ser nuestro anhelo que el Señor venga, no solo por nosotros, sino por todas las personas que están allá afuera sufriendo, ¿no? Y mira, justamente vamos a ver aquí 3 puntos, porque no te quiero dejar solamente con estas malas noticias, sino vamos a ver 3 aspectos de lo que implica el ser glorificados. El primero es, serás rescatado. El segundo, serás glorificado. Y el tercero, prepárate para este momento. Y vamos a ver el primer punto, será rescatado. Ahí en Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13, nos habla justamente de este rescate. Yo te lo voy a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Primera de Tesalonicenses 4, 13. Dice, y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Dice, pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá juntamente con él a los creyentes que han muerto. Les decimos lo siguiente de parte del Señor, le decía Pablo en esta carta. Nosotros, los que todavía estemos vivos, cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que ya murieron. Dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Y dice, primero los creyentes que han muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados, rescatados en las nubes para que nos encontremos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos con otros con estas palabras. Familia, vamos a ser rescatados. Y eso nos tiene que dar esa esperanza. Vamos a ser rescatados de este mundo que se está pudriendo, de este mundo que cada vez está peor, que no va a mejorar. Y esto justamente es lo que nos da tristeza, porque muchas personas allá afuera lo ignoran, pero aparte de que lo ignoran, ni lo quieren saber, que eso es lo peor, ¿no? El día también, en esta semana, murió una persona atropellada, aquí en Huimilpan, en Las Letras, ¿no? Y tristemente es algo que vemos mucho en Huimilpan. No sé si porque es un pueblo chico, pues todo se sabe, porque pues sabemos que todos los días mueren personas. Pero cuando nosotros estábamos ahí en el negocio, en la tienda, por ahí siempre pasaban las personas con el muerto, con su familiar, y nos daba mucha tristeza a Free, a mí, ¿no? Porque decíamos, ¿quién de esas personas realmente habrá conocido al Señor? Porque tal vez esas personas solamente tenían una religión, pero no conocían al Señor. Entonces,
Muchas personas están muriendo sin saber que hay una esperanza, sin saber que su familiar, si puso su fe en Cristo Jesús, va a estar en una vida mejor en el cielo. Y entonces eso, en vez de traernos tristeza, nos tendría que traer alegría de saber que bueno, mi familiar ya no está sufriendo en esta tierra, mi familiar ya está con el Señor. Pero el punto, y lo sabemos, que sin Cristo nadie puede pasar a la vida eterna. Si nadie se arrepiente verdaderamente de sus pecados, de su idolatría, y no pone su fe solamente en Cristo como su Señor y Salvador, tristemente no pueden estar ahí. Y es lo que nosotros tenemos que llevar, ese mensaje, ¿no? Mira, ahí adelante, Tesalonicenses capítulo 5, versículo del 1 al 11, ya vimos ahorita que vamos a ser arrebatados. Y eso, familia, es algo que necesitas tener muy en claro. Muchos, a veces los predicadores te dicen, es que para que venga el Señor falta mucho. Y justamente ayer lo escuchamos, decía un hermano en la fe, decía, es que miren, yo no sé, y es una realidad, ¿no? Dice, yo no sé cuándo va a venir el Señor. Puede ser mañana, puede ser cualquier día, sabemos que ya está por venir, pero quién sabe, dice, porque, dice, eso se ha dicho toda la vida. Entonces, como nos quedamos con eso, de que como toda la vida se ha dicho, pues todavía tenemos tiempo. Si desde niño yo lo escuchaba, pues nos falta mucho, no. Hoy es una realidad, el Señor está por venir, ya, está a la puerta. Y es por eso que esto del rapto, familia, lo tienes que compartir, la gente lo tiene que saber, que el Señor ya está por venir. Pero el Señor nos avisa, y fíjate, ahí en Tesalonicenses 5, del 1 al 11, porque algo que hemos escuchado, también decimos, es que no sabemos porque el Señor va a venir como ladrón de noche. Pero eso es un error. Sí, exactamente, no sabemos el día exacto, pero sí podemos saber los tiempos. Fíjate lo que dice la Escritura. Ahora bien, amados hermanos, con respecto a cómo y cuándo sucederá todo esto, en realidad no es necesario que lo escribamos, dice Pablo. Pues ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará inesperadamente como un ladrón de noche. Pero espera tantito. Cuando la gente esté diciendo todo está tranquilo y seguro, entonces le caerá encima la catástrofe, tan repentinamente como lo vienen los dolores de parto en una mujer embarazada, y no habrá escapatoria posible. Pero fíjate lo que dice aquí Pablo, dice, pero ustedes, ya le está hablando a la iglesia, o sea, va a venir como ladrón de noche para quien no conoce y no tiene conocimiento de la Biblia. Se estarán casando, dándose casamiento, haciendo negocios, buscando aquí, allá, bailando, divirtiéndose, emborrachándose, haciendo todo. Para ellos les va a caer como ladrón de noche. Pero porque fíjate lo que dice la palabra. Pero ustedes, amados hermanos, no están oscuras. Este pero hace una diferencia. El mundo vive así, pero ustedes, que sí conocen la palabra, dice, amados hermanos, no están oscuras acerca de estos temas y no serán sorprendidos cuando el día del Señor venga como un ladrón. ¿Escuchaste? Y no serán sorprendidos cuando el día del Señor venga como un ladrón. Pues todos ustedes son hijos de luz y del día, no pertenecen a la oscuridad y a la noche. Así que manténganse en guardia, no dormidos como los demás. Dice, estén alerta y lúcidos. Y es en la noche cuando la gente duerme y los bebedores se emborrachan. Pero los que vivimos en la luz estamos lúcidos, protegidos por la armadura de la fe y el amor. Y el amor dice, y usemos este casco que es la confianza de nuestra salvación. Versículo 9. Pues Dios escogió salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo y no derramar su enojo sobre nosotros. Dice, Cristo murió por nosotros para que estemos vivos o muertos cuando Él regrese, podamos vivir con Él para siempre. Así que aliéntense y edifíquense unos a otros tal como ya lo hacen. Es decir, familia, para nosotros no es como ladrón de noche. Si bien no sabemos el día exacto, pero podemos discernir los tiempos y podemos ver por todo lo que está ocurriendo. Y si tú estudias la Biblia a profundidad, si estudias la numerología de la Biblia, si estudias el Antiguo Testamento, o sea, hay muchas herramientas, tú te das cuenta, es más, la misma ciencia te lo dice, estamos por concluir el año 6000.
6,000 para entrar al 7,000, el último siglo. Y eso es una analogía justamente con lo que viene en el Génesis. Dice que el hombre creó los cielos y la tierra y toda la creación en 6 días y el séptimo descansó. Dicen los estudiosos, los que saben, que este día de descanso, justamente es una referencia del milenio, donde el Señor va a descansar ya de tanta maldad del hombre. Y vamos a pasar al milenio. Si esto te das cuenta que como humanidad llevamos 6,000 años transcurridos, ¿qué nos queda? El milenio. Si esto te das cuenta de lo que está pasando en Israel, lo que está pasando en el mundo entero, te das cuenta que ya estamos a nada de que el Señor venga. El punto y la pregunta aquí es, ¿qué vas a hacer tú con esta información? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Fíjate, algo importante. ¿Por qué si el Señor, que lo sabe todo, por qué no le dijo a Pablo, que como loco se puso a predicar el evangelio a todo el mundo? Porque esto que dice Pablo, él pensaba que en su tiempo iba a venir, ¿eh? No es que estaba diciendo, sí, hermanos, porque por ahí del 6,000, pues ya después del 2000 va a venir. No, él pensaba que en su tiempo iba a venir. ¿Por qué Dios no le dijo, espérate, Pablo, tranquilo, eso nada más lo vas a escribir, pero no te va a tocar, va a ser para 6,000 años adelante, tú tranquilo, tú relájate? ¿Por qué no lo dijo así? Porque Pablo vivía como si eso ya se fuera a cumplir. ¿Y por qué no sabemos exactamente el día y la hora? Porque Dios quiere que vivamos como Pablo, predicando el evangelio a las personas que están perdiendo allá afuera, a la familia. Ven, el Señor está por venir. Pero hoy tú y yo lo podemos hacer con una mayor seguridad, porque el Señor realmente ya está a la puerta. Entonces, en eso radica la diferencia, familia, también como iglesia, porque cuando tú crees esta verdad, vas a actuar en coherencia con esto, ¿no? Conforme a lo que estás creyendo. Pero si somos una iglesia que dice, no, todavía falta, no, tranquilos, desde que yo estaba chiquito, ¿sabes qué? Va a ser esta iglesia una iglesia dormida, una iglesia que solamente venimos a ocupar los lugares. No, nosotros tenemos que ser una iglesia como esas iglesias que fundó Pablo. Porque hoy es una realidad, estamos más cerca que nunca, ¿no? Entonces, acabamos de ver este punto, seremos rescatados, pero familia, tenemos que rescatar a más por medio del Espíritu Santo. Segundo punto, serás glorificado. Ahí vamos a 1 Corintios 15, 51, 52. Serás glorificado. Me voy a ir un poquito más rápido. Dice 1 Corintios 15, 51, 52. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento. Este transformados quiere decir glorificados. Tu cuerpo va a cambiar totalmente. Imagínate qué maravilloso. Va a cambiar, va a ser diferente. Y fíjate, vamos ahí a Filipenses 3, 20 y 21. Filipenses 3, 20 y 21. Fíjate toda la revelación que trae el apóstol Pablo. Entonces, nosotros tenemos que ser como este apóstol. Filipenses 3, 20 al 21. Dice Pablo a esta iglesia de Filipenses, en cambio nosotros como ciudadanos, ¿de dónde? Del cielo. Dice, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Fíjate lo que dice, Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder que el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Fíjate, cuando dice que lo hará igual al de Él, ¿por qué resucitó Cristo? Y decíamos, Cristo, Él ya había ganado, por así decir, él ya había ganado con su muerte, había pagado el sacrificio. Y tal vez pudo haber resucitado, pero no visiblemente, ¿no? Pero ¿por qué lo hizo así? Para que nosotros pudiéramos ver en Él a ese primogénito, a esas primicias de la resurrección.
para que nosotros pudiéramos saber que la resurrección existe y poder ver un cuerpo glorificado. ¿Te acuerdas ahí en los evangelios cuando Tomás no creyó en él? Y dijo, pues es que no lo creo, hasta no ver, no creer, ¿no? Entonces aparece el Señor y sabemos que mete el dedo en sus llagas y se dio cuenta. Y el Señor también, incluso, para que pudieran ver que no era un fantasma, pidió de comer. ¿Para qué? Para que vieran que era un cuerpo glorificado. Imagínate, eso es lo que vamos a tener nosotros. Ya no habrá dolor, no habrá llanto, no habrá enfermedad. Podremos recuperar todos nuestros sentidos y aún más. Entonces, en eso nos tenemos que glorificar. Nos tenemos que, la glorificación del Señor que viene a través de esto, en eso debe estar nuestra esperanza. Ahora vamos allá a Apocalipsis 22, 14. Y esto es algo que me encanta. ¿Sabías que nosotros vamos a regresar a el Edén? Vamos a regresar a el Edén. Apocalipsis 22, 14. Dice Juan, según la revelación que le dio el Señor, dice, benditos son los que lavan sus ropas, a ellos se les permitirá entrar por las puertas de la ciudad y comer del fruto ¿de qué? Del árbol de la vida. En el Edén, el árbol de la vida era nuestro Señor Jesucristo. Por eso en los evangelios dice que yo soy el pan de vida. El que coma de mí tendrá vida eterna. Cuando venga el Señor por nosotros vamos a regresar al Edén y vamos a poder comer de ese árbol de la vida para vivir eternamente, y ese árbol de la vida es Cristo Jesús. Lo que se perdió en el Edén por el pecado, se recupera en Cristo por la gracia. Al lavar nuestras ropas en su sangre, somos transformados y glorificados y recibidos en la ciudad celestial, teniendo acceso al eterno árbol de la vida. Lo que dice Apocalipsis 22, 14 se convierte en esa promesa consumada. El camino que fue cerrado en Génesis por el pecado de Adán y Eva, ahora es abierto por medio de Cristo Jesús. Vamos a regresar al Edén donde todo es perfecto. ¿Te das cuenta? Y esto lo tienen que saber allá afuera, mis hermanos, las personas. Tercer punto, prepárate para el momento. Ok, hemos entendido que seremos rescatados, hemos entendido que seremos glorificados, y bueno, pues ¿qué tengo que hacer con esto? Ahora prepárate para el momento. Vamos ahí a Mateo 25, 1, 13, un pasaje muy conocido, la parábola de las vírgenes, que nos habla de cómo tenemos que prepararnos. Mateo 25, del 1 al 13, dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, para que nuestras lámparas se apaguen. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad, para vosotras mismas, dice aquí. Ok, pero mientras ellas iban a comprar, viendo el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. La pregunta es, ¿nosotros de qué lado estamos? Según esta parábola, ¿somos como las vírgenes insensatas o las vírgenes prudentes que permanecieron preparadas?
porque fíjate, dice que se tardó el esposo. Jesús, para muchos se está tardando, ¿no? Pero decíamos, dice Pedro, que el Señor no retarda su promesa, como muchos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, el esposo parece que se está tardando. Dice que las mujeres estaban cabeceando, pero las prudentes estaban todo el tiempo preparadas. Así tenemos que estar nosotros preparados, para que cuando venga el Señor, en ese momento, Señor, sí ven, amén, estoy aquí listo, lista, ¿no? Bueno, ¿cómo lo podemos hacer? Debe haber una preparación espiritual diaria, no ocasional. ¿Cómo prepararme para el momento? Preparación espiritual diaria, no ocasional. Las vírgenes prudentes tenían aceite extra, no improvisaron, se anticiparon, y se anticiparon porque ellas estaban conscientes de que el novio vendría en cualquier momento. Ellas no estaban distraídas en las cosas de este mundo. El aceite representa la presencia del Espíritu Santo en la vida de cada persona. Es decir, esas vírgenes en todo momento estaban viviendo en el Espíritu. No estaban distraídos con las cosas del mundo, con el Face, con el TikTok, con el trabajo, los afanes de la vida, ¿no? Aplicación práctica. Dedica tiempo cada mañana a conocer más del Señor. Búscalo en oración, en la lectura bíblica. Salmo 5:3, no lo leas, se los voy a leer. Dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Haz esta oración diaria y el Señor te va a mostrar. ¿Cómo más? Haz un examen de conciencia cada noche. Al final, cuando llegues allá a tu cama a prepararte para dormir, dice el Salmo 139:23, examina, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esto es algo que tenemos que hacer cada día. Prioriza tu comunión con Dios por encima de la urgencia del día a día. Priorizar, pues bueno, ¿qué otro versículo más, no? Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Una tercera forma de estar preparado es entender que la familia es tu primer ministerio. Las vírgenes prudentes no solo se prepararon para sí mismas, sino para estar listas en comunidad. Las 5 vírgenes prudentes se prepararon en conjunto. La preparación espiritual como familia incluye a tu esposa, a tus hijos, cuidar de tu matrimonio, como esposo y como esposa ser modelo de fe para tus hijos. Ayer hablando con un hermano que me decía, tiene su niña 3 años, y dice, estoy animado porque para donde voy con mi hija, si estoy haciendo algo, me ayuda a hacer algo, estamos repasando versículos bíblicos. Tiene 3 años y dice, ya se sabe casi 10 versículos de memoria. Como padres a veces cometemos el error de decir, no, es que están chiquitos, no, esto no es para ellos, no. Desde este momento, prepara a tu familia. ¿Cómo lo aplicas a la práctica? Ahora con tus hijos, enséñales la palabra de Dios. Deuteronomio 6 dice, y estas palabras que yo te mando, hoy estarán sobre tu corazón. Repítelas a tus hijos. Habla con ellos cuando estés en tu casa y andando por el camino y el acostarte y cuando te levantes. En todo momento, prepara a tus hijos, porque ellos también son parte de esas 5 vírgenes prudentes. Dedica tiempo de calidad a tu esposa como Cristo ama a la iglesia. Efesios 5:25, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El amor sacrificial. Tenemos que amar a nuestras esposas, a nuestra familia, a nuestros hijos con un amor sacrificial. Nosotros como varones, como cabeza del hogar, sacrificarnos por ella. Pero igual debe ser el mismo sentir de la esposa hacia el esposo y sus hijos. Un amor sacrificial. Sé ejemplo de fe en tu hogar y en la comunidad de la iglesia con tus hermanos. Ahí Timoteo, 1 Timoteo 3:4, dice, el hombre que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y aunque el contexto es en un contexto pastoral, pero ese es un llamado para cada uno de nosotros. Tenemos que gobernar bien nuestra casa. El esposo como cabeza, pero también la mujer cuando no está el esposo.
porque también la mujer está al mando en ese sentido. Entonces, ocúpate, este último punto, ocúpate de cumplir con tu llamado con urgencia y compasión. Las vírgenes insensatas quisieron entrar cuando ya era tarde. Quisieron hacer todo cuando ya se había cerrado. Hoy es el tiempo de compartir la esperanza viva que tenemos. Piensa que allá afuera hay muchas personas que no conocen del Señor. Tómate un tiempo diario para salir y a lo mejor compartir folletos. Aquí hay folletos. De ir y a lo mejor entregarlo en una puerta, salirte al semáforo. Hay cosas que tenemos que hacer. Dice la palabra de Dios, dad gracia lo que por gracia recibiste. En algún momento tú estabas desesperanzado, no tenías la esperanza viva y alguien vino a ti y te habló de Cristo. ¿Por qué no dar eso que por gracia recibimos? Hacerlo en todo momento. Una aplicación práctica, habla con los demás en lo que el Señor ha hecho hoy a tu vida, en tus círculos cotidianos, trabajo. Ocupa las redes sociales. Miren, chicos, muchos sabemos que estamos ahí, algunos, no todos en TikTok o redes sociales, pero tristemente lo ocupamos a veces, se ocupa para solamente ver una bola de tonterías. Híjole, algunas te entretienen y son tal vez divertidas, ¿no? Pero cada vez, y eso es algo que a mí me alegra mucho, cada vez veo a más personas y jóvenes sobre todo también, compartiendo por redes sociales. No necesitas haber estudiado en un seminario, ser un pastor, ser un líder de iglesia, no. Algo, simplemente compartir lo que Dios hoy habló a tu vida. Y sé de influencia a los demás. Sé de influencia. Ocupa las redes sociales porque la tecnología le pertenece a Dios, ¿eh? Aunque el ser humano con su libre albedrío hace lo que quiere con ellas, pero la tecnología es creación de Dios mismo. Usa tus dones también y talentos para servir a Dios en tu comunidad de la iglesia. Vive con gozo y coherencia tu vida en Cristo, tu testimonio de vida. Y me encanta este pensamiento, dice, que tu vida predique tan alto que tus palabras no se escuchen. Que tu vida sea un testimonio tan alto que no tengas ni siquiera que hablarle del evangelio, ¿no? Digo, claro que lo tienes que hacer, ¿no? Pero que ellos puedan ver en ti el evangelio de Cristo. Otro, pide perdón a tus hermanos. Arregla, haz las paces con tu familia, porque eso es algo para estar preparados. No permitas que haya raíces de amargura en tu corazón. No lo permitas. Ve al hermano, al vecino, al amigo, al familiar, pídele perdón. Sí, Luis, pero yo ni siquiera le hice nada, la persona se enojó conmigo, no importa. Tú ve y pídele perdón, haz las paces. Para que cuando venga el Señor estés enteramente preparado. No le vas a decir, Señor, espérame, es que no le pedí perdón a tal, es que no me arrepentí, es que no fui a hablar, es que... No, que el Señor te agarre enteramente preparado. Familia, la esperanza viva que tenemos en Cristo está por completarse. Tu glorificación está cerca. Tu cuerpo va a ser glorificado. Vas a ser arrebatado. Alégrate de la nueva vida que ahora tienes. Gózate de ser sostenido en el proceso y prepárate para ser glorificado. Mira, no sé cómo te sientas tú a veces cuando probablemente vemos la iglesia con poquitas personas. Y eso es lo que pasa en cualquier iglesia, ¿eh? Pero regularmente el sentimiento que tienes es, híjole, ¿por qué no vienen más personas? O los que vienen o han venido porque han dejado de venir. Mira, no pienses en eso. Piensa primeramente en tu crecimiento, pero juntamente con ello, piensa en compartir el evangelio a los demás. Porque tú sabes que hemos sido llamados a ser sembradores, también hemos sido llamados a ser regadores y también hemos sido llamados a ser cosechadores. En todo tiempo tenemos que estar predicando el evangelio, compartiendo por redes sociales, haciendo algo. El Señor es el que va a filtrar, el que va a decir este sí, este no, este sí, este no. Pero dice la palabra de Dios que la cosecha ya está lista, que los campos están blancos.
El punto es que es poca la mies. Digo, es mucha la mies, son pocos los obreros. Entonces, mientras más salgamos, esto es por porcentaje. Si sales 10 veces, por así decir, a la semana, uno va a escuchar. Pero si sales 100 veces a la semana, 10 van a escuchar. Entonces, mientras más salgamos a compartir la palabra de Dios, más personas van a estar llegando, ¿no? Lo dije por ahí, vamos a estar esta semana ya, primero Dios, compartiendo algunas formas de poderlo hacer. Espero que se puedan involucrar todos. Sé que algunos comparten ya en redes sociales, Mari también comparte ahí en redes sociales, pero lo puedes compartir en tu teléfono, si no eres muy diestro, con tu estado, te tomas un video, todos los teléfonos tienen video, te tomas un video y lo subes a tu estado. Empezar a compartir de Dios. Romanos 8:18, termino con este versículo, dice: sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Nuestra esperanza viva descansa en lo que Dios hizo en el pasado por nosotros, lo que está haciendo en el presente sosteniéndonos en el proceso y lo que va a hacer en el futuro, glorificando nuestra alma y nuestro cuerpo. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por entender, Señor, que hoy, Padre, tú no descansas, tú sigues trabajando día a día, Señor. Tú tienes preparados para cada uno de nosotros que hemos puesto nuestra fe en ti, para aquellos que aún no lo hacen, pero que lo van a hacer, Señor, una gloria venidera, Señor. Yo te pido, Padre, por todos mis hermanos aquí, por todos aquellos que no pudieron venir, por toda aquella persona que en algún momento pisó este lugar, Padre, que ellos puedan conocer y entender, Señor, que tú no eres una religión, que tú, Cristo Jesús, eres el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre, nadie va a llegar al cielo si no es por ti. Te pido, Señor, por todas las almas en esta comunidad, en este municipio, Señor, que ellos puedan venir a tu conocimiento, Padre. Quebrante esos corazones. Pon peso en cada una de las familias de este lugar, de este municipio, Señor. Que puedan tener ese grande peso, Señor, que les haga buscarte. Que puedan ver este mundo en el que vivimos, que no den nada por sentado, que se puedan dar cuenta que este mundo está cada vez más peor, Señor. Pero que en ti tenemos la esperanza, en ti, Padre, tenemos esa nueva vida que solamente tú nos das, y que en medio de la desesperanza, Señor, hoy podemos ver tu rostro y vivir confiados en que tú lo harás, que tú harás ese trabajo, que tú nos puedes rescatar, pasarnos de ese mundo de tinieblas al mundo de luz, y que podemos ser sostenidos mientras vivimos en este mundo para esperar la glorificación venidera y decir: Abba, Padre, ven por nosotros, te esperamos, Señor, te esperamos. En el nombre poderoso de Jesús, amén.